se realizan estas tradiciones? ¿A qué años nos remontamos? Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos hablando de un proceso que se inicia hace poco más de 400 años, Ufa. que es cuando inicia la evangelización en la región que conocemos como Sonora en el día de hoy. Okay. Con la llegada del padre Pedro Méndez, es un misionero jesuita que establece la primera misión en el pueblo de Camoa, en el sur de Sonora, cerca de Navojoa, en una iglesia, que pues todavía continúa en funcionamiento. No es el mismo edificio porque el río lo ha tirado algunas ocasiones, pero es el mismo lugar y la misma tradición. Ahí llegan los misioneros jesuitas, traen la religión católica, nos hablan de Jesucristo, la Biblia, etcétera. Y comienza la adoctrinación religiosa, la conquista religiosa del noroeste de México. Y estamos hablando pues de fines de los 1500, principios de 1614, y durante largo tiempo son los misioneros jesuitas los que determinan la conquista espiritual de Sonora, con los yaquis, con los mayos. Y por allá en 1776, más o menos, en la época en que son expulsados los jesuitas, los pueblos indígenas se apropian totalmente de los rituales, integran elementos de su propia religiosidad, Okay. y integran elementos de la religión católica, y poco a poco se va configurando este sistema religioso que ha sido muy importante en la persistencia de pueblos como los yaquis, los mayos o los pimas de Sonora, y donde surgen personajes como los chapayecas, que representan a los fariseos, los que persiguen a Jesucristo. En Sinaloa a este personaje le llaman judíos. Okay. En Sonora con los mayos se les llama fariseos, y con los yaquis son los chapayecas, un ejército maligno que persigue a Jesucristo, pero que a la vez este ejército tiene la función de expiar nuestras culpas. Cada persona que trae una máscara hizo una promesa, está cumpliendo con una manda, y esta persona no está sola, están sus papás, hay unos padrinos que lo reciben en la tradición, de tal manera que esto es una tradición festiva y religiosa que integra a personas, a individuos, particularmente a los hombres, los fariseos, pero están las cantoras, la gente de la iglesia, los niños, las niñas también participan. Y desde el miércoles de ceniza los grupos rituales se establecen en las ramadas tradicionales en la mayoría de los pueblos de Sonora, yaquis, mayos, pimas. Suceden cosas semejantes aquí en Hermosillo también. Profesor. Y cada viernes se representa la búsqueda, la persecución de Jesucristo. Son dos grupos rituales, el de los fariseos, que es este ejército maligno que lo persigue para atraparlo, y por otro lado el pueblo, la gente de la comunidad que lo busca a Jesús para ayudarlo, para protegerlo en su gran labor. Profesor, Y, son pues solamente esos pueblos indígenas los que tienen tradiciones, los mayos, los pimas y los yaquis. Seri, Tojono, ellos no tienen algún tipo de expresión o algún tipo de... Pues no, principalmente aparte de ellos teníamos las tradiciones del pueblo ópata. Okay. Que lo que sucede en el caso del pueblo ópata, en la gran mayoría de sus casos, es que se convierten en los pueblos sonorenses de la sierra, de alguna manera reniegan de su origen ópata, aunque en los rituales este origen se sigue haciendo manifiesto. El caso de los Comcac, de los Seris, es muy diferente porque ellos nunca lograron ser evangelizados. Los misioneros no encontraron la manera de engranarse con esta cultura tan móvil, tan libre, tan independiente.
y es hasta la década de los años 30, 40 que empieza la iglesia evangélica que no celebra, que no conmemora de esta manera estas tradiciones. Es lo que le quiero preguntar yo. Las tradiciones de la celebración de la Semana Santa es muy diferente en los diversos estados, en diversos países. ¿Quiénes celebran la tradición de Semana Santa? Pues básicamente todos los católicos, okay. Pero para algunos esto consiste en promesas, la abstinencia de la carne, una serie de normas y restricciones. Pero en nuestro país es un país en este aspecto bastante ejemplar por la manera en que distintos pueblos indígenas interpretan las mismas enseñanzas religiosas. Entonces, por eso tenemos la Semana Santa, por ejemplo, de los colas, sí. De los huirráricas, conocidos como huicholes de Sinaloa, de Nayarit, que pues representan, digamos que cuentan la misma historia, pero de una manera muy diferente por sus propios sistemas religiosos. Los tarahumaras en Chihuahua es también un pueblo muy, muy emblemático, pero la particularidad que tenemos en Sonora es que es casi la única región del país donde esta tradición se observa desde el miércoles de ceniza hasta el día de la Santa Cruz. Esto va más allá de la Semana Santa, porque en el sábado de gloria se representa la batalla entre el bien y el mal, dentro del cual Jesucristo va a resurgir, pero es hasta el día de la Santa Cruz que este hecho se lleva a cabo. Y también quisiera mencionar que no se trata tan solo de un ritual alejado de nuestra vida, tiene que ver mucho con la existencia, porque lo que está enfrente de nosotros es la lucha entre el bien y el mal, entre nuestras debilidades personales y nuestra moral, nuestras enseñanzas de los mayores. Y es por eso que en estas épocas pues surgen a veces hasta malos entendidos, agresiones hacia las tradiciones. El día de ayer, por ejemplo, una comunidad sonorense, el pueblo del Júpare, salió a la calle, salió a la carretera para reclamar respeto por esta tradición. Nos hicimos mucho tiempo, alguna gente al menos asoció la idea de ir a ver las procesiones de los viernes, los contis, pues como una fiesta para ir a tomar cerveza y ver un evento religioso. Y la idea del pueblo Yoreme Mayo y en general en todos los pueblos es que es un momento para reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien, cómo estamos con nuestra familia, nuestra comunidad. Y en estos tiempos, con las adicciones, el alcoholismo, la violencia, pues todo esto adquiere una especial relevancia. Es el significado de esta tradición, ayudarnos a reflexionar sobre el bien y el mal, y para los pueblos es algo muy importante, porque pues hay señoras de edad mayor, discapacitadas, discapacitados, que a pesar de sus limitaciones físicas, van a la iglesia, cumplen de alguna manera. Hemos recibido testimonios de cómo se sintió un cambio importante durante la pandemia, porque se redujo la comercialización, la venta de alcohol, y la gente se quedó con lo importante de la tradición. Entonces es algo que nos puede ayudar a mucha gente aquí en Sonora a conocer nuestra historia, la diversidad de nuestras tradiciones, y también ayudarnos a reflexionar como sociedad hacia dónde vamos. Esta pugna entre el bien y el mal va más allá de una concepción religiosa, sino que es parte misma de nuestra existencia. Y bueno... Esto de Júpare, ¿cómo ocurrió, profesor? ¿Fue una manifestación de quienes realizan la tradición para pedir respeto y que no se esté ingiriendo, que no se esté drogando a la gente en las inmediaciones de donde ocurre esto? Esto es ahí en Guatabampo, ¿no? Ajá, el Guatabampo, el Júpare, sí, lo que pasa es que hay comunidades donde llega tantísima gente que pues hay intereses comerciales, venta de cerveza, venta de comida. No es que esté mal mucho de esto, pero se trata de hacerlo de una manera adecuada, organizada y con respeto. Okay. Entonces, por los problemas que afectaban a la comunidad, se tomó por parte de alguna gente la decisión de pedir a la policía que ordenara esto, que vigilara, que controlara,
pero no es la policía la instancia adecuada para ese tipo de cuestiones, porque estamos hablando de tradiciones culturales. Esto nos habla de campo que tiene que ver con los derechos culturales. Semana Santa son parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. No es que haya una declaratoria que se haya dicho esto es patrimonio, pero las leyes nacionales e internacionales amparan el derecho de los pueblos a mantener sus tradiciones de la manera más tranquila, más armónica, con respeto, a sus usos y costumbres. Entonces, todo el otro uso comercial, popular, festivo, el consumo de bebidas alcohólicas, no es parte de estos rituales. Desafortunadamente en nuestro país, yo recuerdo desde los años 60, en mi infancia, ya era frecuente que el deporte, la actividad pública, etcétera, estuviera acompañada de unas cervezas, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Todos lo hacemos borrachera aquí. Profesor, una preguntita. Ahorita me vino a la mente que recientemente en el Congreso del Estado se legisló para que las cabalgatas sean consideradas como parte de nuestro patrimonio cultural e incultural. Una pregunta, ¿las tradiciones de nuestros pueblos de Cuaresma son ya un patrimonio cultural inmaterial? ¿Se le ha dado ese nivel o...? Que digo, lo tienen, no necesita que haga un decreto para que lo tengan, ya lo son. Así es. De hecho, son patrimonio, no requieren ser declaradas, ni reconocidas, ni firmadas, puesto que ya existen las categorías de análisis e interpretación de esto. Okay. Lo que nos falta, yo hablo de que necesitamos desarrollar una conciencia patrimonial que nos permita entender qué significa todo esto. En el caso de la situación que se dio en el pueblo del Júpare, se decidió que la policía organizara o coordinara actividades sin comprender la manera de organización de una comunidad. Claro. Y esto nos lleva a buscar medidas porque efectivamente todos los pueblos pues de alguna manera quieren el turismo, un turismo sano, familiar, de buena convivencia. Y desafortunadamente en este tipo de ceremonias tradicionales escuchamos música que promueve la violencia, la falta de respeto a las mujeres, el consumo de alcohol o de sustancias de otra índole, y no prestamos atención y respeto a la gente mayor, a la persona que hace una promesa, que se sacrifica todo el día andando con una máscara. Sí. No es ningún juego, no es ninguna diversión. Y aquí quiero aprovechar yo para preguntarle, a lo mejor usted me dice, pues pregúntele a ellos, ¿no? De hecho, Daniel y una servidora el otro día que andábamos por ahí por el centro, había fariseos, y a mí me llama mucho la atención que a mucha gente les den miedo. Y ahí sí que me pierdo, no, digo, tengo una conocida que le quiero preguntar por qué le da miedo, qué le pasó, qué vio, o no sé si la asustaron. Es muy común leer esto en redes sociales, que ya viene el tiempo de Semana Santa, ay, los fariseos, qué miedo. ¿Por qué es eso? Pues es que es inherente a la función de un fariseo. Un fariseo hace una promesa porque se enfermó un familiar, tuvo una deuda y pudo pagarlo, lo que haya sido la razón. Entonces, su promesa es sufrir, es sacrificarse, es ponerse en peligro para de esa manera demostrar su religiosidad. Entonces, la persona que porta una máscara se está poniendo prácticamente al maligno, al diablo en la cabeza. Okay. Pues eso debe ser una máscara fea, ¿no? Ajá, entonces su función es transgredir el orden, es asustar, pero de esa manera pues llevarnos a buscar nuestro buen comportamiento. Pero tampoco son personajes malvados, no se dedican a asustar niños, pero bueno, es parte de la función del personaje, representar lo malo, lo maligno. La diferencia que mucha gente no entiende es que una persona que respeta su tradición debe llevar en la boca el rosario. En la cruz del rosario se le pone un poquito de estambre, como una estopita de estambre, y esa pelucita pues se la deben poner en la boca. Sí. Entonces van rezando y
pues por eso está la promesa del silencio, con el rosario en la cruz se obligan a rezar, para evitar caer en las tentaciones del mal. Sí. Una cosa, digamos, es que asuste a una persona como que le va a pegar, que es juego, y otra sería que sí le pegara, que ella estaría haciendo algo mal. Entonces hay un límite. Y pues afortunadamente a veces los papás somos también muy tajantes, ¿no? Pórtate bien porque te va a llevar el fariseo. Sí. A mí me asustaron con la Llorona, pero no con los fariseos. Profesor, una cosa, ¿cómo ha afectado, cómo ha enriquecido, cómo ha impactado el que las tradiciones de los pueblos originarios, no solamente las manifestaciones se den en la zona rural o en los pueblos indígenas, sino que hayan llegado a las ciudades, como es el caso de Hermosillo, donde hay comunidades muy grandes de chapayecas, de fariseos, acá en pues en distintas colonias, desde la Café Combate hasta la Revolución y el mariachi y toda esta región. Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta que la presencia de los yaquis en esta región de Sonora del país tiene siglos, no es reciente. En el siglo XIX ya se celebraba la Semana Santa y la Cuaresma aquí en Hermosillo. Durante el periodo de la guerra, de la deportación, los yaquis en los 8 pueblos celebraban la Cuaresma en la Sierra del Bacatete. En 1901 aproximadamente se celebró la Cuaresma y la Semana Santa en un lugar específico en las faldas del Cerro de la Campana, cerca del Museo de Sonora. Okay. Entonces, por eso yo he dicho en algunos de mis trabajos que los yaquis de Hermosillo han construido materialmente como albañiles esta ciudad, pero que también la han defendido por décadas, año con año, porque las tradiciones de Cuaresma, Semana Santa, insisto, es la lucha entre el bien y el mal, y ellos que representan al mal se encargan con su sacrificio de que el bien se restaure, de que la gente comprenda que vivimos mejor en familia, que los excesos no nos ayudan, que andar por ahí de vagos o con otras mujeres pues no nos lleva por buen camino, aunque parezca divertido. Entonces, ese es de alguna manera la serie de mensajes que nos están dando y que depende de cada gente cómo participa en esto. Ha habido cambios muy importantes en la sociedad misma. Cada casa habla de que los papás, las mamás ya no se comunican igual, que los hijos no quién sabe dónde andan. Y pues es parte también de esta misma preocupación. Antes el fariseo era entregado materialmente, yo te entrego a ti, aquí a esta ramada, aquí ellos te van a guiar, te van a dirigir. Si la persona transgredía las normas, había castigos, unos muy leves, otros dependiendo del agravio. Pero hoy en día hay jóvenes que no les gusta que les digan nada, que no saben cómo comportarse adecuadamente, y si se les llama la atención amenazan con golpear a la gente, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Las tácticas de poder de Jesucristo, que nos habla cómo Jesucristo lo que hace es integra a la gente, la acerca como un grupo ritual en el cual tienen que ser como un ejército. En un ejército, si yo entro en un ejército, no voy a entrar como general, no voy a entrar mandando. Entra uno desde el principio y va subiendo según su capacidad y su cualidad. Y entonces hoy en día para alguna gente es como que está de moda participar en esto, pero nada más los viernes. Entonces el que hace una promesa, pues debe hacerla idealmente toda la Cuaresma, toda la Semana Santa. No le vamos a pagar a Dios de a poquito. Sí, nomás por... Pues siempre es un gustazo platicar con el antropólogo, profesor e investigador del INA en Sonora, Alejandro Aguilar Seleni. Gracias por estar con nosotros e ilustrarnos también. Gracias a ustedes por invitarme a platicar y que tengan buen día. Y hay que acercarse con los barrios de Hermosillo y de otras partes. ¿A cuál nos recomienda ir usted, profesor? ¿Perdón? ¿A cuál nos recomienda? O hay que ir a todas, hay que darle la vuelta a todo. Yo trato cuando me da el tiempo y los otros viajes de darme una vuelta. Los viernes puede uno irse a cada grupo ritual, a un conti. Uh-huh. Y aquí en el río de Sonora pues está el grupo de la Revolución, está el grupo del propio de la Matanza. En los alrededores del Cerro de la Campana, del Coloso hay 2 grupos rituales más.
están bastante identificados desde hace varias semanas. Jóvenes de estos barrios han estado anunciando que buscan plumas, cobijas, pezuñas, en fin. Y en general la gente de Hermosillo que participa en los rituales casi no andan nunca por el centro de la ciudad. Los que están en el centro de la ciudad son más bien de fuera, o no son yaquis, son miembros de la etnia mayo, y sus ramaras están lejos de aquí, por eso a veces no se nota que cumplan muy bien sus normas, pero pues es cosa de irse acercando a entender y conocer esto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias igualmente, buena tarde. Hasta pronto, profesor.